Virginia Satir revela el precio de tener padres controladores. Rehén del miedo a equivocarse. La máscara de la perfección. Cuando equivocarse se vuelve un pecado. Desde pequeños nos enseñaron que equivocarse era malo. No nos lo dijeron con esas palabras exactas, pero lo sentimos cada vez que cometimos un error y recibimos una mirada de decepción, una crítica dura o un silencio lleno de juicio. Crecimos creyendo que ser aceptados dependía de hacerlo todo bien, todo el tiempo. Y así nació la máscara de la perfección. Esta no es una historia sobre personas ambiciosas, no, es una historia sobre personas asustadas, personas que, en lo más profundo de su corazón, todavía sienten que si fallan, dejarán de ser amadas. Porque cuando creces con padres controladores, el amor no es libre, es condicional. Solo llega cuando cumples expectativas, cuando no contradices, cuando obedeces sin cuestionar. Y si te atreves a equivocarte, prepárate, porque el castigo no siempre es físico. A veces es peor, es emocional, es el frío, la desaprobación, el rechazo sutil que te hace sentir que ya no vales. Es ahí cuando el error deja de ser una oportunidad para aprender y se convierte en una amenaza a tu valor como persona. Muchos adultos hoy están agotados, no por su trabajo ni por la rutina. Están cansados de sostener esa máscara de perfección que aprendieron a usar desde niños. Una máscara que les dice, no puedes fallar, tienes que estar a la altura. Si haces todo bien, nadie te va a abandonar. Y la usan en el trabajo, en la familia, en la pareja, incluso cuando están solos. Virginia Satir, terapeuta familiar reconocida en todo el mundo, decía que los niños necesitan al menos una persona que los mire con amor incondicional, que les diga con palabras o sin ellas, está bien ser tú, está bien equivocarte, te amo igual. Pero cuando esa figura no existe, el niño aprende a disfrazarse de lo que los demás esperan, no porque quiera ser perfecto, sino porque tiene miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de ser castigado, miedo de que el amor desaparezca si no se comporta correctamente. Y así, sin darnos cuenta, crecemos convirtiendo el error en pecado, en vergüenza, en señal de fracaso personal. Y lo peor es que esa idea se instala tan profundo que incluso cuando nuestros padres ya no están cerca, seguimos viviendo como si estuvieran. Seguimos vigilándonos, castigándonos, pidiéndonos más, sin descanso, sin perdón. La máscara se convierte en prisión. Pero, ¿sabes qué es lo más doloroso de todo? Que por miedo a equivocarnos, también dejamos de vivir. Decimos que no a oportunidades. Evitamos riesgos, reprimimos deseos, todo por no fallar. Nos saboteamos, nos escondemos, nos volvemos expertos en complacer a todos, menos a nosotros mismos. Y aunque por fuera todo parece perfecto, por dentro hay una tristeza que no sabemos explicar, una sensación de vacío, de no saber quiénes somos realmente, más allá de lo que hacemos bien. Pero hay una salida, siempre la hay. Todo empieza cuando nos atrevemos a mirar la máscara y preguntarnos, ¿a quién estoy intentando complacer? ¿De quién es esta voz que me exige tanto? Y con amor, con mucha compasión, comenzar a decirnos lo que nunca escuchamos en casa. Está bien fallar, no necesito ser perfecto para merecer amor, puedo equivocarme y seguir siendo digno. Virginia Satir decía que cuando una persona empieza a reconocerse como valiosa, aún con sus errores, comienza a sanarse, porque deja de vivir bajo los ojos del juicio y empieza a vivir desde su verdad. La máscara de la perfección no se cae de un día para otro, pero cada vez que eliges el amor propio por encima del miedo, se afloja un poco más. Y un día, sin darte cuenta, te miras al espejo y ya no ves a alguien intentando ser perfecto, ves a alguien real, con cicatrices, con historia, con alma, y eso, créeme, es mucho más hermoso que cualquier perfección impuesta. El amor condicional, cuando solo te aceptaban. Si complacías desde que somos niños, tenemos una necesidad básica, ser amados por lo que somos, no por lo que hacemos, no por lo bien que nos portamos, ni por cuán útiles somos para los demás, solo por existir. Virginia Satir, pionera de la terapia familiar, repetía con firmeza, todo niño merece sentirse aceptado, tal y como es. Esa es la base para construir una autoestima sana, una identidad sólida, una vida emocional equilibrada. Pero, ¿qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando el amor que recibimos en casa viene con condiciones? Cuando nuestros padres solo nos miraban con ternura si sacábamos buenas notas, cuando solo nos abrazaban, si obedecíamos sin cuestionar,
cuando solo había elogios si hacíamos lo que ellos esperaban. Entonces el amor deja de ser un derecho y se convierte en una moneda de intercambio. Y ahí empieza un ciclo silencioso pero devastador. El niño aprende que para merecer amor tiene que complacer, tiene que adaptarse, tiene que renunciar a partes de sí mismo para encajar. Deja de llorar porque no hay que hacer drama. Deja de hablar porque los niños deben ser obedientes. Deja de expresar lo que siente porque molesta, incomoda o desafía la autoridad. Y así, poco a poco, deja de ser el mismo para hacer lo que sus padres aprueban. A eso se le llama amor condicional. Y aunque suena suave, deja heridas profundas. Esas heridas no desaparecen al crecer. De hecho, muchas veces se agrandan. El adulto que fue criado bajo amor condicional suele ser inseguro. Vive con miedo de decepcionar, de ser rechazado, de no estar a la altura. Se exige más de lo necesario, se culpa por todo y, sin saber por qué, siente que nunca es suficiente. En sus relaciones, repite el mismo patrón. Ama para ser amado, se esfuerza para ser aceptado, da más de lo que tiene y tolera cosas que le hacen daño, con tal de no perder el cariño del otro. Tiene terror a poner límites, porque en su infancia, cada límite era interpretado como falta de respeto y eso significaba menos amor. Así, vive atrapado en un juego emocional desgastante. Complace para no ser abandonado, pero se pierde a sí mismo en el camino. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que el amor condicional se disfraza muy bien. Se confunde con disciplina, con educación, con buena crianza, pero no es amor, es control. Cuando un padre solo expresa cariño si el hijo se comporta como él quiere, no está educando. Está enseñando que el amor depende de desempeño, que ser amado es algo que se gana, no algo que se da. Virginia Satir decía, la autoestima nace cuando el niño siente que, haga lo que haga, sigue siendo valioso, pero con amor condicional, el mensaje es otro. Eres valioso solo si haces lo que yo espero. Ese mensaje queda grabado y resuena en cada decisión, en cada relación, en cada crítica interna. Por eso es tan importante romper ese ciclo. Es posible aprender a amarse sin condiciones. Es posible descubrir que tu valor no depende de agradar a nadie. Es posible decir no sin miedo. Es posible equivocarse y aún así merecer amor. Todo empieza por reconocer de dónde viene esa ansiedad por complacer, por mirar hacia atrás y decir, no era yo el problema, solo estaba intentando ser querido. Y poco a poco comenzar a ofrecerse a uno mismo el amor que no recibió, ese amor que no juzga, no exige, no castiga, ese amor que abraza incluso cuando fallas, ese amor que no pone condiciones para quedarse, porque sí, tú mereces ese amor, no porque hagas todo bien, no porque siempre estés disponible para los demás, no porque seas fuerte, útil, inteligente o amable, sino porque eres tú, y eso ya es suficiente. La creación de hijos robots, sin autonomía, sin identidad. Desde muy pequeños, muchos niños aprenden que tener una opinión propia es peligroso, que decir no trae consecuencias, que preguntar demasiado incomoda, que pensar diferente es una falta de respeto. Y así comienza la programación, una programación silenciosa, impuesta con frases que parecen inofensivas, pero que moldean toda una personalidad. Porque yo lo digo, aquí se hace lo que yo mando. No me discutas, tú no sabes lo que dices. A fuerza de repetir eso, el niño deja de pensar por sí mismo, aprende a obedecer, aprende a agradar, aprende a callar. Y sin saberlo, se convierte en lo que Virginia Satir llamaba un hijo robot, alguien que actúa según un guión que no escribió, que responde a las expectativas de otros, que ha perdido el contacto con lo que realmente siente, piensa o desea. Ese niño crece y por fuera todo parece estar bien. Es educado, correcto, eficiente, tranquilo, pero por dentro hay un vacío, un hueco que viene de no saber quién es, de no haber sido nunca invitado a descubrir su verdadera identidad, de haber aprendido que lo más seguro es complacer y seguir órdenes. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de violencia emocional, porque cuando a un niño no se le permite explorar, elegir, equivocarse y aprender, no se le está formando, se le está domesticando. Virginia Satir decía que cada ser humano tiene el derecho de convertirse en su yo más auténtico, pero eso solo es posible si, desde niño, recibe apoyo para pensar por sí mismo, para tomar decisiones, para expresar su verdad sin miedo. Cuando un niño es controlado en cada paso, su autonomía queda paralizada.
su mundo interior se apaga y su identidad se fragmenta. Entonces se convierte en un adulto que no sabe lo que quiere, que duda ante cada elección, que necesita aprobación externa para sentirse en paz, que busca guías en todo porque no confía en su intuición. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera se da cuenta, porque está tan acostumbrado a vivir según el guión de otros que confunde eso con su propia voz. Es el adulto que elige una carrera segura, pero que no le apasiona, que entra en relaciones por miedo a estar solo, que dice sí cuando quiere decir no, que sigue normas aunque no tengan sentido, que tiene miedo de probar algo nuevo, no porque no pueda, sino porque nunca aprendió a elegir. Y no es por falta de capacidad, es por falta de permiso para ser, para sentir, para decidir, para equivocarse. Cuando un niño es educado solo para obedecer, pierde la oportunidad de construir su propio mapa emocional, aprende caminos ajenos y cuando se ve solo en la vida adulta, no encuentra el rumbo porque nadie le enseñó a escucharse a sí mismo, pero hay una salida. Y empieza con una palabra: conciencia. Conciencia de que fuiste programado para complacer, conciencia de que tu voz fue silenciada demasiado pronto, conciencia de que aún puedes recuperarla. Virginia Satir decía que todo cambio comienza cuando una persona empieza a validarse internamente, cuando reconoce que tiene derecho a pensar diferente, a elegir caminos nuevos, a descubrir quién es, más allá de lo que sus padres esperaban. Romper la programación no es fácil, pero es posible. Y cada vez que dices esto no me representa, estás dando un paso. Cada vez que eliges algo porque tú lo sientes, no porque otros lo esperan, te acercas más a tu esencia. Cada vez que confías en tu intuición, aunque tiemble, estás rompiendo el guión del robot. Recuerda, tú no viniste a este mundo para ser una copia obediente. Viniste a ser tú, con dudas, con errores, con autenticidad. Y eso por sí solo ya es un acto de valentía. El ciclo de la autocrítica. La voz de tu padre se vuelve tu voz interna. Hay una voz que no se escucha con los oídos, pero que suena todos los días en tu mente. Esa voz que te dice que no fue suficiente, que deberías haber hecho más, que cometiste un error imperdonable, que no vales tanto como crees, que te equivocaste otra vez. ¿Te resulta familiar? Esa es la voz de la autocrítica, pero lo más doloroso no es que exista, es descubrir de dónde viene. Virginia Satir, pionera de la terapia familiar, decía que los mensajes que recibimos en la infancia no desaparecen, se quedan dentro, se convierten en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos y muchas veces esa voz crítica que escuchas hoy no es tuya, es un eco, es la voz de papá diciendo ¿eso es lo mejor que puedes hacer? La de mamá con ese suspiro de decepción cuando no cumpliste, es el gesto frío cuando buscabas aprobación y no llegó, es la mirada que juzgaba aunque no dijera nada. Con el tiempo ya no necesitas que alguien te critique desde fuera, tú mismo te encargas de hacerlo. Así nace el ciclo de la autocrítica. Primero fue una exigencia externa, después se volvió una exigencia interna y ahora es una prisión invisible donde cada error es una condena, cada duda una vergüenza, cada intento fallido una excusa para castigarte y lo peor es que a veces ni lo notas. Simplemente sientes culpa, ansiedad, agotamiento emocional. Te esfuerzas más, te exiges más y te premias menos. Vives como si tu valor dependiera de un tribunal, pero ese tribunal solo existe en tu mente. Virginia Satir afirmaba que nadie nace sintiéndose insuficiente. Aprendemos eso cuando nuestros cuidadores no supieron vernos con amor incondicional, cuando nos midieron por lo que hacíamos y no por lo que éramos, cuando el afecto estaba condicionado a nuestros logros o a nuestra obediencia. Y ese patrón no desaparece con la edad. Muchos adultos viven intentando complacer figuras que ya no están, padres que quizás ya murieron o que ya no tienen poder, pero siguen vivos dentro de su voz interna. Es como cargar con un juez en el bolsillo, uno que no descansa, que critica todo, que te impide disfrutar, que te sabotea antes de empezar. Pero, ¿y si esa voz no es tuya? ¿Y si esa exigencia no viene de tu esencia, sino de tu historia? Ahí comienza la transformación. Cuando te das cuenta de que esa autocrítica es heredada, puedes comenzar a cuestionarla, a separarte de ella, a decir, esa no es mi voz, es la voz de un pasado que ya no quiero repetir. Virginia Satir decía que el proceso de sanar empieza cuando nos tratamos con la misma compasión que hubiéramos necesitado de niños. No es repetir frases positivas vacías, es aprender a
Hablarte como hablarías a alguien que amas, con paciencia, con ternura, con comprensión. Es permitirte fallar sin destruirte por dentro. Es mirarte con los ojos que te negaron en la infancia. Es construir una voz nueva, tuya, propia, amorosa. Y sí, al principio es difícil, porque esa voz vieja es fuerte, insistente, conocida, pero no es eterna. Cada vez que eliges no castigarte por un error, estás rompiendo el ciclo. Cada vez que te das permiso para descansar, estás desmontando al juez. Cada vez que te dices, lo estás haciendo bien, aunque tengas dudas, estás sanando, porque mereces ser tu refugio, no tu enemigo. Y aunque no puedas cambiar lo que tus padres dijeron, sí puedes cambiar lo que te dices a ti mismo hoy. Y eso, querido corazón, es libertad, ansiedad camuflada, la atención constante de quien tiene que acertar. Siempre hay personas que nunca están tranquilas. Por fuera sonríen, cumplen, se muestran fuertes, pero por dentro hay una tensión constante, una inquietud que no se apaga. Se levantan pensando en todo lo que deben hacer, se acuestan repasando cada error del día, planean cada palabra antes de hablar y si algo sale mal, se culpan como si hubieran cometido un crimen. ¿Te suena familiar? Eso no es ambición, no es perfeccionismo sano, es ansiedad camuflada. Una ansiedad que nace de la idea de que equivocarse no está permitido, de que fallar significa decepcionar, de que todo debe salir bien, siempre, porque si no, algo malo pasará, perderás el respeto, el amor, la aprobación. Virginia Satir enseñaba que muchas personas viven bajo un sistema emocional rígido, heredado de su infancia, especialmente aquellas que crecieron con padres controladores, exigentes o impredecibles. Cuando de niño te hacían sentir que solo valías si acertabas, tu cuerpo aprendió a vivir en alerta, a predecir, a evitar, a corregir, a anticipar. Y aunque hoy ya eres adulto, tu sistema nervioso sigue actuando como si estuvieras en peligro cada vez que tomas una decisión. No se nota a simple vista. La ansiedad se disfraza muy bien, en el que siempre ayuda a todos, aunque esté agotado, en el que no descansa, porque siempre hay algo que hacer, en el que revisa 10 veces antes de enviar un mensaje, en el que no celebra sus logros, porque pudo haber sido mejor. Por dentro, hay una sensación permanente de estar en deuda, como si tuvieras que compensar algo, como si nunca fuera suficiente, como si estuvieras a punto de fallar y no pudieras permitirlo. Pero ¿de dónde viene todo eso? Virginia Satir decía que el cuerpo guarda lo que la mente intenta olvidar, y muchas veces esa tensión permanente viene de haber crecido en un entorno donde el error se castigaba, el afecto era condicional y la calma era un lujo que no te podías permitir. Si tus padres eran perfeccionistas, autoritarios o emocionalmente fríos, tal vez aprendiste que equivocarse es fracasar y que fracasar es perder el valor. Y así, sin darte cuenta, hiciste un pacto con el miedo. No voy a fallar nunca, cueste lo que cueste, pero ese pacto es injusto, porque fallar es humano y vivir con miedo constante no es vivir, es sobrevivir. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Primero, reconociendo que la ansiedad no es tu enemiga, es una señal, un grito del cuerpo que dice: estoy cansado de tener que hacerlo todo perfecto, estoy agotado de fingir que puedo con todo, necesito descansar sin sentir culpa. Virginia Satir proponía mirar esa ansiedad con compasión, no con rechazo. No se trata de apagarla a la fuerza, sino de entender su origen, de darte permiso para sentir sin juzgar, de hablarte con amabilidad cuando te equivocas, de abrazarte cuando no das más. Y poco a poco, practicar algo revolucionario, equivocarte y no castigarte. Tomar decisiones sin saber si saldrá perfecto. Hacer algo solo porque te gusta, no porque debes hacerlo bien. Decir no sé sin sentirte menos. Pedir ayuda sin pensar que es un fracaso, porque tu valor no depende de tu rendimiento y tu existencia no necesita ser justificada con éxitos. Tú vales, incluso en tus días de duda. Vales cuando te equivocas, vales cuando no puedes más. Vales simplemente porque existes. Y si logras recordarlo cada vez que la ansiedad vuelva a golpear, estarás un paso más cerca de la libertad emocional que siempre mereciste. El cuerpo, como prisión, cuando hasta el cuerpo reacciona al miedo de equivocarse. Hay dolores que no vienen de una caída,
tensiones que no vienen del esfuerzo físico, fatiga que no desaparece con el descanso y respiraciones que, aunque parecen normales, viven atrapadas en un pecho que ya no sabe relajarse. A veces el cuerpo habla lo que el alma ya no puede gritar. Virginia Satir decía que el cuerpo guarda todo lo que la mente no ha podido procesar, y cuando se ha vivido una infancia marcada por el miedo, el control o la exigencia excesiva, ese cuerpo deja de ser un espacio de libertad para convertirse en una prisión invisible, donde cada músculo está alerta, donde cada célula recuerda lo que la mente quiere olvidar, donde el error ya no es una simple equivocación, sino una amenaza que el cuerpo aprende a temer. ¿Te duele el cuello sin razón aparente? ¿Sientes el estómago cerrado cuando tienes que tomar decisiones? ¿Tienes los hombros tensos incluso al final del día? ¿Sientes que no puedes respirar profundamente, como si siempre estuvieras preparado para algo? Eso no es casualidad, es tu cuerpo diciendo, estoy viviendo en estado de alerta. Cuando un niño crece en un ambiente donde se le exige perfección, donde se lo corrige con dureza o se le niega afecto si falla, aprende a tener miedo de equivocarse, y ese miedo no solo queda en la mente, se instala en el cuerpo. La espalda se tensa para aguantar críticas, el pecho se encoge para no molestar, la mandíbula se aprieta para no decir lo que siente, las manos tiemblan cuando deben actuar porque tienen terror a fallar. Y ese cuerpo que debería ser un lugar seguro se convierte en un campo de batalla, lleno de memorias no dichas, emociones contenidas y energía bloqueada. Virginia Satir trabajaba con familias, pero también con cuerpos. Ella entendía que la sanación emocional no se hace solo hablando, sino también liberando el cuerpo de la historia que ha estado cargando. Porque puedes decirte a ti mismo, no pasa nada si me equivoco, pero si tu cuerpo todavía se pone rígido cada vez que sientes presión, hay una parte de ti que sigue viviendo bajo ese miedo, y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Cuando escuchas tu cuerpo en lugar de ignorarlo, cuando lo abrazas, en lugar de exigirle más, cuando lo reconoces como tu aliado, no como tu enemigo, porque tu cuerpo no está roto, solo está cansado de sostener el dolor en silencio. Y necesitas decirle, con palabras o con acciones, ya no estás solo, ahora estoy contigo. Ya no necesitamos vivir con miedo, podemos descansar. Esto no es fácil. A veces requiere llorar lo que no pudiste llorar a los 8 años, respirar profundo donde antes solo había tensión, moverte con libertad donde antes había rigidez y permitirte equivocarte sin que eso se traduzca en castigo corporal, porque cada vez que aflojas los hombros, rompes una cadena. Cada vez que respiras sin miedo, te das un derecho que antes te negaron. Cada vez que escuchas tu cuerpo sin juicio, estás sanando generaciones. Virginia Satir creía en la integración, en reunir mente, emoción y cuerpo para reconstruir una identidad más libre, más auténtica y más amorosa. Y eso empieza aquí, ahora, no con grandes discursos, sino con pequeños actos de amor hacia tu cuerpo, ese cuerpo que aguantó tanto y que ahora, por fin, puede comenzar a respirar en paz. Relaciones basadas en el miedo, no en el amor. Hay relaciones que parecen amor, pero no lo son. Relaciones en las que hay compañía, rutinas compartidas, incluso cariño. Pero debajo de todo eso hay algo que no se ve. Miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser abandonado. Miedo a decepcionar. Miedo a ser uno mismo. Virginia Satir decía que muchas personas no saben amar desde la libertad porque nunca fueron amadas desde la aceptación. Fueron criadas con afecto condicional, donde el cariño solo aparecía cuando cumplían expectativas. Y sin saberlo, repiten el mismo patrón en sus vínculos adultos. Entonces, no aman desde la confianza, aman desde la necesidad. No se conectan con autenticidad. Se adaptan para no perder al otro, no dicen lo que sienten, ocultan para evitar conflicto, no ponen límites, aguantan porque temen ser rechazados. Así nacen las relaciones basadas en el miedo, relaciones donde el silencio es más común que la sinceridad, donde hay una sensación constante de caminar en puntas de pie, donde cualquier desacuerdo se siente como una amenaza, y donde, en vez de crecer juntos, las personas se van apagando poco a poco. Esto no significa que no haya amor, pero es un amor contaminado por viejas heridas, por mensajes del pasado que siguen vivos en el presente. Mensajes como, si no haces lo que quiero, me alejo. Si no eres perfecto, no te quiero. Si me contradices, me decepcionas.
frases que tal vez no se dicen, pero se sienten. Virginia Satir trabajaba con familias enteras atrapadas en estos patrones, y ella lo decía con claridad: no es que no haya amor, es que el miedo ha ocupado su lugar, porque el miedo no se nota de inmediato, se disfraza de complacencia, de silencio, de rutina, de así somos nosotros. Pero un amor real no debería doler en secreto, no debería pedirte que seas menos tú, no debería hacerte sentir que caminas sobre vidrios. Y aún así, muchas personas se quedan en esas relaciones, no por debilidad, sino porque ese tipo de vínculo les resulta familiar. Es lo que conocieron en casa, es el modelo emocional que aprendieron. Si creciste con padres controladores, fríos o impredecibles, es muy probable que hayas asociado amor con tensión, con miedo a fallar, con tener que ganarte el afecto cada día. Y cuando encuentras una pareja que te hace sentir lo mismo, no lo ves como tóxico, lo ves como normal, pero no lo es. Amar no debería doler, amar no debería darte miedo, amar no debería hacerte perderte a ti mismo. Virginia Satir creía profundamente en la posibilidad de reescribir nuestra historia emocional, y eso incluye nuestras relaciones. Significa aprender a diferenciar el amor verdadero del apego ansioso, a reconocer cuándo estamos eligiendo desde el miedo y no desde el deseo genuino, a recordar que una relación sana no te exige que te escondas, sino que te invita a brillar, y sobre todo, significa saber que tú no estás obligado a repetir el patrón. Puedes elegir diferente, puedes construir un vínculo donde el diálogo reemplace al juicio, donde el desacuerdo no sea amenaza, sino crecimiento, donde puedas ser tú mismo sin miedo. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero empieza cuando te haces una sola pregunta: ¿esto que llamo amor me hace bien? Si la respuesta es no, tal vez no sea amor, tal vez sea miedo con disfraz de cariño, y tú mereces algo mejor. Mereces un amor donde puedas respirar, donde no tengas que luchar por atención, donde no sientas que estás en examen constante. Mereces un amor que te vea, te escuche, te sostenga, tal como eres, porque cuando sanas el miedo, lo que queda es eso, un amor libre, valiente y verdadero. La falsa independencia, cuando ser fuerte es solo una forma de evitar ser corregido. Hay personas que parecen fuertes, decididas, autosuficientes, invulnerables, personas que no piden ayuda, que no muestran debilidad, que no lloran frente a nadie. Aparentemente lo tienen todo bajo control, pero detrás de esa fuerza muchas veces hay miedo, un miedo antiguo, disfrazado de independencia, un miedo que nació en la infancia, cuando ser vulnerable significaba ser corregido, juzgado o humillado. Virginia Satir decía que muchas personas aprenden desde niños que mostrar emociones es peligroso, que pedir ayuda es señal de debilidad, que equivocarse trae consecuencias, y por eso desarrollan una armadura emocional, una fachada de fortaleza para sobrevivir, porque si nadie te ve frágil, nadie puede hacerte daño. Si no necesitas a nadie, nadie puede decepcionarte. Si lo haces todo solo, nadie puede controlarte. Así nace la falsa independencia. No es libertad, es defensa, no es madurez. Es un mecanismo de protección. Es el adulto que rechaza todo lo que huela a dependencia, que no permite que otros se acerquen demasiado, que se muestra fuerte incluso cuando por dentro se está rompiendo, que se carga con todo, porque delegar le produce ansiedad. Y todo eso no viene del orgullo, viene del trauma. En muchas familias, sobre todo aquellas con padres controladores, la única forma de evitar críticas era hacerlo todo perfecto, ser fuerte, ser rápido, no necesitar nada, no molestar. Entonces el niño aprendía que el yo puedo solo era más seguro que el necesito ayuda, y así creció confundiendo independencia con valor personal. Virginia Satir enseñaba que la verdadera fuerza no está en hacer todo sin apoyo, está en poder pedir ayuda sin sentir vergüenza, está en mostrarte vulnerable sin sentirte débil, está en permitir que otros te cuiden sin sentir culpa. Pero quien vivió bajo presión constante en la infancia, quien fue juzgado o exigido todo el tiempo, encuentra difícil confiar, difícil soltar el control, difícil reconocer que necesita algo, porque en su historia, cada vez que mostró necesidad, hubo dolor. Y por eso, aunque su vida parezca ordenada y exitosa, por dentro muchas veces se siente solo, vacío, cansado de sostener todo, con un corazón lleno de cosas no dichas, con emociones reprimidas detrás de la sonrisa. ¿Te suena familiar? Entonces tal vez ha llegado el momento de mirar esa fuerza con otros ojos, no para condenarla, sino para comprenderla, no para soltarla de golpe, sino para empezar a desmontarla con amor.
Virginia Satir decía que cuando una persona empieza a conectarse con sus verdaderas emociones, sin máscaras ni defensas, comienza a sanar, comienza a reconectarse con su humanidad, con su derecho a ser sostenido, a ser visto, a ser cuidado. La independencia sana no rechaza el apoyo, lo acepta. La independencia sana no se construye con miedo, se construye con libertad, y tú mereces eso, mereces descansar, mereces no cargar con todo, mereces llorar sin sentirte débil, mereces recibir, no solo dar. No necesitas demostrar tu valor a nadie. Tu valor ya está en ti, no por lo que haces, no por lo que logras, no por lo que sostienes, sino por lo que eres. Y si algún día decides soltar esa máscara de fortaleza absoluta, no será el fin de tu fuerza, será el comienzo de tu verdadera libertad. La sanación comienza cuando te das permiso de equivocarte. Durante años, te esforzaste por hacerlo todo bien, por ser responsable, por no molestar, por no fallar. Te convertiste en alguien que mide cada palabra, que revisa cada decisión, que se exige más de lo que puede, y todo por una razón: el miedo a equivocarte. Porque en tu historia, cada error trajo consecuencias: un grito, un castigo, una crítica, una mirada que decía «otra vez fallaste». Y desde entonces te prometiste que no ibas a fallar nunca más. Virginia Satir decía que muchos adultos siguen viviendo bajo reglas que no escribieron ellos, reglas heredadas de una infancia donde el amor era condicional, donde el control era constante y donde equivocarse no era parte del aprendizaje, sino una prueba de que no eras suficiente. Por eso, aunque ahora seas grande, cada error activa la misma herida. La herida de sentir que decepcionaste a alguien, la herida de no estar a la altura, la herida de no merecer amor si fallas. Y eso te paraliza, te impide arriesgarte, te impide intentar cosas nuevas, te impide disfrutar del proceso, porque en el fondo vives con miedo a fracasar. Y si fracasas, crees que dejarás de valer. Pero aquí está la verdad que nadie te enseñó. Equivocarte no te hace menos, te hace humano. El error no es el enemigo, es el camino, es parte del aprendizaje, del crecimiento, de la evolución. Virginia Satir afirmaba que uno de los mayores actos de amor propio es darse permiso para equivocarse sin culpa, mirarse con compasión, abrazar el error como una oportunidad y recordar que tu valor no está en hacerlo todo bien, sino en atreverte a vivir, incluso sabiendo que puedes fallar, porque vivir con miedo a equivocarte es como caminar con cadenas. Te mueves, sí, pero con limitaciones. Tomas decisiones, pero siempre desde la ansiedad. Avanzas, pero sin paz. La sanación comienza cuando miras esa parte de ti que teme fallar y le dices: ya no necesito ser perfecto para ser amado, ya no estoy en peligro si me equivoco, ya no tengo que demostrar mi valor con resultados. Esa es una revolución interna y no necesitas hacerlo de golpe. Puedes empezar con pequeños pasos, intentar algo nuevo sin obsesionarte con el resultado, cometer un error y no castigarte por ello, pedir disculpas sin sentir vergüenza, reírte de tus fallos sin perder tu dignidad. Cada vez que haces eso, estás sanando a ese niño que alguna vez fue reprendido por fallar. Estás enseñándole que el amor verdadero no desaparece cuando cometes un error, que la aceptación no debe ganarse, que la dignidad no se pierde por equivocarse. Virginia Satir decía que sanar es volver a casa, volver a tu centro, volver a confiar en ti mismo, tal como eres, no cuando seas perfecto, no cuando todo esté resuelto, sino ahora, en medio del caos, en medio del proceso, en medio del error, porque tú mereces amor incluso cuando fallas, mereces descanso incluso cuando no cumpliste todo, mereces ternura incluso cuando no fuiste tu mejor versión. Y si hoy te das permiso de equivocarte, estás empezando una nueva historia, una historia escrita con compasión, con verdad y con libertad. Liberarse no es traición, es sobrevivir con dignidad. Desde pequeños nos enseñaron a obedecer, a callar para no molestar, a quedarnos donde no éramos felices, porque la familia es lo primero, a tolerar lo intolerable porque así son los padres. Y si alguna vez pensaste en alejarte, sentiste culpa, porque alejarse de quien te dio la vida parece una traición, pero ¿y si quedarte es una traición a ti mismo? Virginia Satir decía que el verdadero amor comienza cuando somos capaces de respetar nuestra verdad, incluso si eso significa decepcionar a otros, incluso si eso rompe expectativas, incluso si eso duele. Porque hay familias donde el afecto viene con cadenas, donde el control se disfraza de preocupación, donde la culpa se usa como herramienta de manipulación,
donde el amor se condiciona a tu obediencia, y crecer ahí deja marcas. Te enseña que tu valor depende de lo que das, no de lo que eres. Te acostumbras a poner a todos por delante, a quedarte aunque te duela, a cuidar a los demás mientras te descuidas a ti. Y cuando por fin empiezas a despertar, algo en ti grita: ya no puedo más. Esto no es sano, necesito espacio para respirar. Pero entonces llega la culpa, esa voz que dice: ¿cómo vas a cortar contacto con tu madre? Y si te arrepientes, la familia no se abandona. Y tú dudas, porque todavía llevas dentro la idea de que amarte a ti mismo es egoísmo, de que poner límites es ser desagradecido, de que decir basta es ser cruel, pero no lo es. No es traición cuidar de ti, no es traición proteger tu paz, no es traición alejarte de lo que te hiere. Virginia Satir nos recordaba que cada persona tiene derecho a ser tratada con respeto, dignidad y amor real. Y si en tu entorno familiar eso no existe, tienes derecho a tomar distancia, no por venganza, sino por salud emocional, por integridad, por supervivencia. Alejarse no es odiar, es elegir no repetir, es mirar la historia y decir: hasta aquí llegó este patrón. Es decidir que tu vida merece algo diferente. Y sí, va a doler, va a remover todo. Vas a sentir que estás rompiendo algo sagrado. Pero a veces lo sagrado no es el lazo de sangre, es tu alma, tu dignidad, tu derecho de ser quien eres, sin miedo. No estás solo en esto. Miles de personas están rompiendo el silencio, rompiendo la culpa, rompiendo la herencia emocional que los mantenía atrapados. Y no es fácil, pero es necesario, porque nadie más puede vivir tu vida por ti. Nadie más puede decidir qué mereces, solo tú. Y si hoy decides tomar distancia, si decides poner un límite firme, si decides romper con lo que te apaga, estás salvando tu historia, estás abriendo camino a una nueva generación, estás honrando tu alma. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, no es traición. Es amor propio en su forma más valiente. Es sobrevivir con dignidad.